Si tienes más de 60 años, el café de cada mañana podría estar envejeciendo tu piel sin que lo sepas. No hablamos de genética ni del paso del tiempo, sino de un error diario que millones de adultos mayores repiten creyendo que es inofensivo. Ese café, tomado de la forma equivocada, activa hormonas que destruyen el colágeno, afinan la piel y hacen que las arrugas se marquen antes de tiempo. Lo más peligroso es que no duele, no avisa y se normaliza como envejecimiento natural. Hoy te mostraré cómo beber café para rejuvenecer la piel y reducir las arrugas. Bien, antes de darte la solución, necesito que te detengas un momento y te hagas una pregunta muy simple. Si cuidas tu alimentación, si intentas moverte, si duermes lo mejor que puedes, ¿por qué tu piel sigue perdiendo firmeza año tras año? Esto es algo que vi repetirse una y otra vez en consulta. Personas mayores responsables, cuidadosas, que hacían muchas cosas bien y aún así su piel seguía enfriándose, apagándose, envejeciendo más rápido de lo esperado. No era falta de cremas, no era falta de disciplina. Era un factor silencioso, tan integrado en la rutina diaria que nadie se detenía a cuestionarlo, y casi siempre aparecía en el mismo momento del día, la forma y el horario en que se tomaba el café. Quiero que esto quede claro, el café no es el enemigo. De hecho, cuando se utiliza de manera adecuada, puede convertirse en un aliado muy valioso para la piel. El problema es que la mayoría de las personas mayores lo consume de una manera que estimula hormonas que degradan el colágeno, altera el descanso profundo y favorece procesos inflamatorios silenciosos. Especialmente después de los 60 años, el organismo responde de forma diferente a los estímulos. Aquello que antes resultaba neutro, ahora puede volverse perjudicial si no se ajusta de manera correcta. Cuando el café se utiliza adecuadamente, deja de ser únicamente un estimulante, pasa a convertirse en una señal metabólica y hormonal que le indica al cuerpo: es tiempo de reparar, no de deteriorar. Este cambio en la señal es fundamental. La piel responde a hormonas, a ritmos biológicos y a estados de descanso profundo. El café puede interferir en estos procesos o colaborar con ellos según la forma en que se lo consuma. El café aporta polifenoles, ácido clorogénico y minerales como el magnesio, que ayudan a disminuir el estrés oxidativo, mejorar la microcirculación de la piel y proteger las fibras de colágeno que aún existen. Estos compuestos funcionan como verdaderos protectores celulares cuando se respetan las condiciones correctas. Pero esto solo ocurre cuando se cuidan el momento de consumo, la cantidad y la combinación adecuada. De lo contrario, el mismo hábito que podría ayudarte a preservar tu piel se transforma sin que te des cuenta en un factor que acelera su envejecimiento. El primer error es consumir café en ayunas. Después de los 60 años, el organismo se vuelve mucho más sensible al estímulo del café tomado sin alimentos. La cafeína eleva el cortisol, una hormona necesaria en pequeñas dosis, pero muy dañina para la piel cuando permanece elevada. El cortisol degrada el colágeno, adelgaza la piel y favorece la aparición de flacidez. Desde una mirada médica, este punto es especialmente relevante en adultos mayores. Al despertar, el cuerpo ya presenta un pico natural de cortisol. Si en ese momento se suma café sin ningún tipo de contención nutricional, ese pico se potencia. El efecto no se percibe de inmediato en el rostro, pero día tras día va debilitando la estructura cutánea. La piel pierde espesor, pierde capacidad de recuperación y empieza a ceder frente a la gravedad. Muchas personas creen que se trata solo del paso del tiempo, cuando en realidad es un estímulo hormonal repetido cada mañana. El segundo error es tomar café demasiado tarde. Después de las 3 de la tarde, la cafeína interfiere con el sueño profundo. Y quiero que esto quede muy claro. La piel se regenera durante el descanso nocturno, no durante el día.
Cuando el sueño se fragmenta, la producción nocturna de colágeno disminuye de forma marcada. Este aspecto suele ser subestimado. Muchas personas mayores dicen, "Yo duermo igual". Pero no se trata solo de la cantidad de horas dormidas, sino de alcanzar las fases profundas del sueño. Es en esas etapas donde se liberan hormonas reparadoras y donde la piel realiza su mantenimiento interno. Cuando el café se consume tarde, aunque no quite el sueño por completo, lo vuelve superficial. Y noche tras noche de sueño fragmentado se traduce en una piel más opaca, más seca y con arrugas que se marcan con mayor facilidad. El tercer error es añadir azúcar, jarabes o cremas dulces. El azúcar genera glicación, un proceso químico que endurece y rompe las fibras de colágeno. Es uno de los mecanismos más agresivos del envejecimiento cutáneo. La glicación actúa de forma silenciosa, pero es altamente destructiva. No provoca dolor ni señales inmediatas, pero altera la calidad del colágeno que ya existe. Las fibras pierden elasticidad, se vuelven rígidas y frágiles. Por eso la piel comienza a verse más acartonada, menos flexible, con arrugas que ya no retroceden. Cada cucharada de azúcar agregada al café acelera este proceso, anulando cualquier beneficio potencial que la bebida pudiera aportar. Llegamos al momento más esperado. Aquí te explico el poderoso método de beber el café correctamente. Este método lo desarrollé después de muchos años de observar patrones que se repetían en personas mayores. No surgió de una teoría ni de algo improvisado. Nació de analizar qué pacientes envejecen mejor a nivel de la piel y cuáles no, incluso cuando tenían hábitos muy similares. El objetivo jamás fue beber más café, sino organizar su consumo para que deje de ser un factor de desgaste y pase a convertirse en un verdadero apoyo para la piel. Así nació el método C31, diseñado para ordenar el consumo de café, respetando la fisiología propia del adulto mayor. Este enfoque no busca sobreestimular ni forzar al organismo. Por el contrario, se basa en acompañar los ritmos biológicos naturales, entendiendo que después de los 60 el cuerpo responde de manera diferente a los estímulos que en etapas más tempranas de la vida. La C representa el café. El 3 hace referencia a 3 momentos estratégicos. El 1 es un paso adicional que marca la diferencia. Esta estructura no es azarosa. Cada elemento cumple un rol específico. El café funciona como una señal metabólica. Los 3 momentos aprovechan ventanas biológicas concretas y el paso adicional corrige uno de los errores más frecuentes que observó en consulta: el daño indirecto sobre el sueño y la reparación nocturna. El primer paso es el café de la mañana, acompañado de proteína y canela, nunca tomado solo. Este punto es clave. El error más habitual es tratar el café como un gesto automático apenas se despiertan. En el adulto mayor, el café consumido en soledad se transforma en un estímulo agresivo. En cambio, cuando se acompaña de forma adecuada, su impacto hormonal cambia por completo. La incorporación de colágeno hidrolizado o de proteína ayuda a evitar el pico de cortisol y aporta los aminoácidos necesarios para la reparación de la piel. La canela, por su parte, mejora la circulación y disminuye la inflamación. Desde una mirada fisiológica, este paso protege a la piel desde el comienzo del día. Los aminoácidos actúan como materia prima para la regeneración, mientras que la canela favorece una microcirculación cutánea más eficiente. Esto se traduce en una piel que recibe mejor oxígeno y nutrientes desde las primeras horas de la mañana. El segundo paso es el café previo a la comida principal. Consumido entre 20 y 30 minutos antes, ayuda a reducir procesos inflamatorios y a proteger el colágeno del daño oxidativo
posterior a la ingesta. Este paso es poco conocido, pero de enorme valor. Después de comer, especialmente en personas mayores, se produce un aumento de procesos inflamatorios y oxidativos que impactan directamente sobre la piel. Utilizar el café en este momento puntual ayuda a amortiguar ese efecto, evitando que el colágeno reciba agresiones repetidas a lo largo del día. El tercer paso es el café después del movimiento. Una caminata o ejercicio suave mejora la circulación y, en ese contexto, el café potencia la llegada de oxígeno y nutrientes a la piel. Aquí el café cumple un rol de amplificador. El movimiento abre la circulación, sobre todo en zonas periféricas como la piel. Consumir café en ese estado favorece que los compuestos beneficiosos lleguen con mayor eficacia a los tejidos cutáneos, apoyando la regeneración y la vitalidad de la piel. El paso adicional es fundamental. Este es el punto que marca la diferencia entre un método que solo estimula y uno que verdaderamente protege el envejecimiento de la piel. Si se necesita una segunda taza, debe consumirse antes de las 14 horas y acompañada de magnesio y alanina. Esta combinación protege el sistema nervioso, favorece un mejor descanso nocturno y permite que la piel pueda repararse durante la noche. El sueño profundo es el momento más importante para la regeneración cutánea. Durante esas fases, el organismo activa procesos hormonales y celulares de reparación. El magnesio contribuye a la relajación neuromuscular y al equilibrio hormonal, mientras que la alanina suaviza el efecto estimulante del café sobre el sistema nervioso. De esta forma, se puede aprovechar el café sin pagar el precio de un sueño fragmentado, algo especialmente crítico después de los 60 años. Una de las ideas más peligrosas que circulan sobre el café es creer que existe una cantidad correcta que sirve para todas las personas. En medicina y especialmente en adultos mayores, las recomendaciones universales casi nunca funcionan. El cuerpo cambia con los años. Los órganos funcionan de manera distinta y la respuesta a los estímulos ya no es la misma que décadas atrás. No existe una cantidad universal. Con el paso del tiempo, el hígado metaboliza la cafeína de forma más lenta. El sistema nervioso se vuelve más sensible y los efectos estimulantes se prolongan durante más horas. Por eso, una cantidad de café que a los 40 años no generaba ningún inconveniente, después de los 60, puede alterar el sueño, aumentar el estrés hormonal y afectar directamente la calidad de la piel. El cuerpo cambia con la edad y procesa la cafeína más lentamente. Esto no significa que debas eliminar el café, sino que debes ajustarlo a tu fisiología actual, no a la que tenías décadas atrás. Ignorar este cambio es una de las razones más frecuentes por las que veo personas cansadas, con insomnio y con una piel cada vez más opaca, aun cuando se cuidan y hacen muchas cosas bien. La fórmula que utilizamos es simple: peso corporal dividido por 30. Esta fórmula permite personalizar el consumo y evitar excesos silenciosos. No se trata de contar miligramos ni de obsesionarse con números, sino de tener una referencia clara, práctica y fácil de aplicar en la vida cotidiana. Ese número indica cuántas tazas pequeñas son seguras para ti. Y quiero aclarar algo importante. Hablo de tazas pequeñas, no de tazas grandes, no de jarras, ni de café muy cargado. La concentración también importa. Muchas personas creen que toman una sola taza, cuando en realidad están consumiendo el equivalente a 2 o 3. Cuando se respeta esta cantidad, el café deja de ser un agresor y se convierte en un aliado. El cuerpo responde mejor, el sistema nervioso se mantiene más estable y la piel no entra en un estado constante de estrés. La señal de que lo estás haciendo bien es una energía tranquila, una piel más apagada y un mejor descanso nocturno.
Esa energía tranquila es clave. No se trata de estar acelerado ni eufórico, sino de sentir claridad mental, buen ánimo y estabilidad a lo largo del día. A nivel cutáneo, muchas personas notan que la piel se ve con mejor tono, menos opaca y con una sensación de mayor firmeza con el paso de las semanas. En cambio, el cuerpo siempre avisa cuando hay exceso. El problema es que muchas personas no saben interpretar esas señales o las normalizan como parte del envejecimiento. La señal de exceso es nerviosismo, insomnio y una piel más seca u opaca. El nerviosismo persistente, los despertares nocturnos o el sueño liviano no son normales por la edad. Tampoco lo es una piel cada vez más seca, apagada o sin brillo. En muchos casos, estos signos no indican falta de cremas ni de tratamientos estéticos, sino un estímulo mal dosificado que está interfiriendo con la reparación nocturna. Por eso insisto tanto en este punto. Ajustar la cantidad correcta de café no es un detalle menor. Es una de las decisiones más simples y más efectivas para proteger la piel, el sistema nervioso y la calidad de vida después de los 60. Antes de hablar de mejoras, es indispensable hablar de obstáculos, porque en la práctica clínica muchas veces el problema no es lo que falta, sino lo que sobra. Existen hábitos que, aunque parezcan inofensivos, neutralizan por completo cualquier estrategia de cuidado cutáneo. Los edulcorantes artificiales, los cafés descafeinados de mala calidad y la combinación de café con pastelería anulan por completo los beneficios del método. Los edulcorantes artificiales alteran la microbiota intestinal y generan respuestas inflamatorias de bajo grado. Esta inflamación silenciosa impacta directamente en la piel, favoreciendo la pérdida de colágeno y la opacidad cutánea. Muchas personas creen que están haciendo lo correcto al evitar el azúcar, sin saber que estos productos pueden ser igual o incluso más perjudiciales para la piel. En el caso de los cafés descafeinados de mala calidad, el problema no es la ausencia de cafeína, sino el proceso químico utilizado para eliminarla. Muchos de estos cafés contienen residuos de disolventes, pierden gran parte de sus polifenoles y generan estrés oxidativo en lugar de reducirlo. El resultado es un café que ya no protege, sino que irrita al organismo. La combinación de café con pastelería merece una mención especial. Harinas refinadas, azúcares y grasas de mala calidad activan procesos de glicación que dañan directamente las fibras de colágeno y elastina. Es una de las combinaciones más agresivas para la piel madura, aunque culturalmente está muy normalizada. Durante las primeras semanas, eliminarlos es fundamental para permitir que la piel se recupere. Este periodo inicial actúa como una fase de limpieza metabólica. Al retirar estos elementos, el organismo reduce la inflamación, mejora la sensibilidad hormonal y permite que los mecanismos naturales de reparación cutánea vuelvan a activarse. Muchas personas notan cambios sutiles, pero claros en este tiempo: menos hinchazón facial, mejor tono de piel, menor sequedad y una sensación general de mayor equilibrio. No es magia ni una promesa rápida, es simplemente dejar de interferir con procesos que el cuerpo todavía puede realizar, incluso después de los 60, cuando se lo respeta. Este paso no es negociable. Sin esta base, cualquier método pierde eficacia. Con ella, la piel tiene una oportunidad real de recuperarse. Esta es, sin duda, una de las preguntas que más escucho en consulta y es completamente comprensible. Muchas personas llegan con la sensación de que ya es demasiado tarde, de que los cambios en la piel no tienen vuelta atrás y de que cualquier método solo sirve para quienes comenzaron a cuidarse antes. Este método es seguro si llevo muchos años con arrugas. Sí. No borra lo vivido, pero sí puede frenar el deterioro futuro y mejorar la calidad de la piel. Quiero ser muy claro y honesto en este punto. Ningún enfoque serio puede prometer borrar décadas de envejecimiento. Eso no sería realista ni responsable. Pero que no se pueda borrar el pasado no significa que no se pueda actuar sobre el presente.
En medicina, detener el daño continuo es tan importante como revertir parcialmente lo que ya ocurrió. Cuando se corta el estímulo que sigue destruyendo colágeno, la piel deja de empeorar y comienza a estabilizarse. Con el paso del tiempo, muchos pacientes notan que la piel se vuelve más resistente, menos frágil, con una textura más uniforme y una mejor capacidad de recuperación. Las arrugas profundas pueden suavizarse de manera leve, pero el beneficio más importante está en la calidad global de la piel. Mejor tono, menor sequedad y un aspecto menos cansado. Otra inquietud muy frecuente tiene que ver con el costo o con la creencia de que solo los productos caros funcionan. Esta idea genera frustración y lleva a muchas personas a abandonar temprano cualquier intento de cuidado. ¿Necesito un café caro? No, necesitas un café puro, correctamente preparado y utilizado de forma adecuada. El precio no determina la verdadera calidad. Un café simple, sin mezclas, sin saborizantes artificiales, ni procesos agresivos, puede ser perfectamente efectivo si se utiliza de la manera correcta. Lo importante no es la marca, sino respetar la dosis, el momento y la combinación adecuada. He visto personas gastar grandes sumas en cafés premium y no obtener ningún beneficio, y otras lograr mejoras claras usando un café sencillo, simplemente por ordenar el hábito. Este método no depende del lujo, depende de la fisiología. Cuando se entiende esto, el cuidado de la piel deja de ser una carrera de gastos y se transforma en una estrategia consciente, sostenible y realista, especialmente después de los 60 años. ¿En cuánto tiempo puedo notar cambios reales en la piel? Los primeros cambios suelen ser internos y no siempre visibles de inmediato. Muchas personas perciben primero una piel menos reactiva, menos seca o menos frágil en las primeras semanas. Los cambios visibles requieren constancia porque el colágeno no se forma de un día para otro. Este método sirve igual si tengo más de 70 u 80 años. Sí, pero con expectativas realistas. A mayor edad, la capacidad de regeneración es menor, pero no desaparece. En estas edades, el mayor beneficio es frenar el deterioro acelerado y mejorar la calidad de la piel, haciéndola más resistente y menos vulnerable. Puedo combinar este método con cremas, tratamientos estéticos o procedimientos dermatológicos. Sí, de hecho, cuando el organismo está menos inflamado y mejor regulado, los tratamientos externos suelen funcionar mejor. Este método no compite con otros cuidados, los complementa actuando desde adentro. ¿Y si tomo café desde hace décadas, ya es tarde para cambiar algo? No. El cuerpo responde al estímulo presente, no al pasado. Modificar la forma, el momento y la cantidad de café puede cambiar la señal hormonal que recibe la piel, incluso después de muchos años de malos hábitos. Este método funciona igual en hombres y mujeres. Sí, aunque las mujeres suelen notar más los cambios debido a la caída hormonal, el mecanismo de deterioro del colágeno es similar en ambos. Los hombres también se benefician al reducir la inflamación y mejorar los procesos de reparación cutánea. Tengo que seguirlo de manera estricta toda la vida. No se trata de rigidez, sino de comprensión. Una vez que el cuerpo se estabiliza y la persona aprende cómo responde, puede adaptarlo sin volver a los errores que aceleran el envejecimiento. Lo más importante que quiero que quede claro es esto: no estamos hablando de soluciones mágicas ni de promesas irreales. Estamos hablando de dejar de sabotear la piel sin darse cuenta y de darle al organismo las condiciones adecuadas para que haga lo mejor que todavía es capaz de hacer, incluso después de los 60. El café bien utilizado puede ser un aliado, mal entendido se convierte en un saboteador. El método ordena una pieza muy importante del rompecabezas, pero no reemplaza el cuidado global del organismo. Comparte el video con algún familiar o amigo para ayudarlo a eliminar sus arrugas. Haz clic. Nos vemos en el siguiente.